¿Alguna vez usted ha hecho algo que no quería hacer o ha dicho algo que no quería o no debía decir? Seguramente todos hemos pasado por eso, ¿verdad? ¿Y por qué razón creen ustedes que nos pasa eso? Que a veces hacemos cosas que no queríamos hacer o decimos cosas que no deberíamos decir. ¿Por qué? ¿Qué causará eso en nuestras vidas? ¿Por qué seremos así? Miremos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 16 y verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. El verso 16 nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, ¿qué podemos ver en estos dos versículos? Que dentro de cada uno de nosotros hay dos fuerzas que luchan y que batallan para tratar de dominarnos y para tratar de controlarnos. Dentro de cada uno de nosotros que luchan y que batallan para tratar de controlar y de dominar nuestras vidas. Y si nosotros pensamos por un momento en una lucha, en una batalla, ¿ustedes creen que pueden haber dos ganadores en una lucha o en una batalla? Solamente puede llegar a haber un ganador, un vencedor. Y resulta que lo que nosotros no dominamos en la vida nos termina dominando a nosotros. Estos dos versículos que acabamos de leer nos muestran una gran realidad, que la lucha más grande que tenemos en la vida no es contra otros, sino contra nosotros mismos. La batalla más grande que tenemos que librar diariamente no es contra otros, sino contra nosotros mismos. Y como decía anteriormente, lo que nosotros no dominamos nos va a terminar dominando a nosotros en la vida. El ser humano ha logrado dominar muchas cosas. Ha logrado dominar bestias, animales, cosas creadas, ciertos aparatos y muchas otras cosas. Pero nunca ha logrado por sí mismo llegar a dominarse a él. ¿Cierto? Este ha sido algo imposible para el ser humano, poderse dominar a sí mismo. Y ante esta realidad, ante esta gran lucha y gran batalla interior de dos fuerzas, de dos poderes que luchan y que batallan en nuestro interior, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que la fuerza del bien gane la victoria en nuestro interior y que no sea la fuerza del mal la que domine
y controle nuestras vidas. Pues el Señor ahí más adelante en Gálatas 5:23 nos dice algo. 5:22 y 23. El Señor nos muestra acá algo que el Espíritu Santo quiere producir en nuestras vidas para que a través de eso nosotros podamos vencer la fuerza del mal en nuestro interior. Y dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quisiera que hoy nos enfocáramos en la última virtud del fruto del Espíritu Santo, que se nombra aquí como templanza, o en otras versiones se le llama dominio propio. Dominio propio. ¿Sí? El Señor, en medio de esta gran lucha que tenemos cada uno de nosotros, a través de su Espíritu nos provee de algo que se llama dominio propio. Dominio propio. ¿Qué será esto del dominio propio? Pues el dominio propio nos da la idea o nos da la imagen como de un freno. ¿Sí? O en otras palabras, el dominio propio es la capacidad dada por el Espíritu Santo para decir no a uno mismo. El dominio propio es la capacidad dada por el Espíritu Santo para decir no a uno mismo. Y un ejemplo, digamos, o algunos ejemplos, podría ser que de repente sufrimos de niveles altos de azúcar y estamos frente a una deliciosa torta de chocolate y entonces podamos decir no, ¿verdad? Podamos decir no. O que abramos nuestro teléfono, nuestra computadora y aparezcan videos morbosos y inmediatamente podamos cerrar la página y salir de ahí. O que estemos en una conversación que nada que ver, que nada buena, y que podamos tener la capacidad para decir no a esto, corto esto, me salgo de aquí, me voy de aquí. ¿Sí? Es entender que no siempre en la vida podemos decir que sí, y que no podemos decirle que sí siempre a nuestros deseos, que no podemos decirle que sí siempre a lo que nuestros ojos quieren ver, porque hay cosas que no convienen ver. Es poderle decir no a lo que nuestros oídos siempre quieren oír, porque a veces hay cosas que no debemos escuchar. Es poderle decir no a nuestros sentimientos, porque a veces estos se van hacia cosas que no convienen. Es poderle decir no a nuestras emociones, porque estas a veces se desbordan y se salen de control y nos quieren llevar a hacer cosas que van a terminar dañando nuestra vida. Es poder decirle no al pecado. Es evitar los excesos en la vida y aprender a respetar los límites establecidos por Dios. Y creo que el diablo, sin duda alguna, nos pone muchas tentaciones a diario. Pero aunque él pone el plato, nosotros decidimos si comemos o no de él. La decisión finalmente es de cada uno de nosotros. Así que no podemos echarle la culpa al diablo, sino es entender que aunque él pone el plato de la tentación, nosotros podemos decidir no tomar y no comer
de Él. ¿Sí? Ahora, ¿por qué necesitamos dominio propio? Si el Señor muestra el dominio propio como un fruto de su espíritu y que es necesario para nuestras vidas, ¿por qué razón? Porque no todos nuestros deseos son buenos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que todos nuestros deseos son buenos? A veces deseamos, por ejemplo, acabar con alguien y eso no es bueno, ¿verdad? ¿Cierto? A veces deseamos la velocidad cuando manejamos, ¿cierto? Ir a todo. Y tampoco es bueno ni es prudente, ¿verdad? Y así hay muchas cosas que deseamos en nuestra vida que no son buenas. Y ante estos deseos desenfrenados y equivocados, ¿qué hace Dios o qué quiere hacer Dios? ¿O cómo nos ayuda Dios? A través del dominio propio. A través del dominio propio. Miren, nuestros malos deseos se oponen a nuestras mejores intenciones. ¿Cuántas veces hemos querido bajar de peso y hacer dieta y hacer ejercicio? Pero nuestro deseo de comer, de dormir y de hacer pereza muchas veces nos ganan y se oponen a esas cosas buenas que deberíamos hacer, ¿verdad? ¿Cuántas veces quisiéramos estar en paz y en armonía con las personas hasta que alguien nos saca la piedra y se arma el problema, ¿verdad? Y así nos pasa en la vida. Nuestros malos deseos se oponen aún a las mejores intenciones que tengamos. Yo he escuchado a personas tener muy buenas intenciones, tener muy buenos deseos, pero ver luego al pasar del tiempo que están haciendo algo totalmente contrario a eso que deseaban y a eso que querían hacer. Porque es que, como dice la Biblia en Primera de Pedro, quisiera que miráramos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. El Señor nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿sí? ¿Y qué es la palabra diligencia? Es ponerle esfuerzo, dedicación a algo. Sí, en otras palabras nos está diciendo, por esto vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, en la vida necesitamos no solamente una cosa, necesitamos varias cosas y añadir y crecer cada día en ellas. Y dentro de esas cosas que el Señor nos invita a añadir a nuestras vidas está el dominio propio. El dominio propio. Lo natural de nosotros los seres humanos es vivir sin control y sin límites. No sé si eso de escuchar algo sin control, sin límites, sin restricciones, en el fondo de nuestro corazón nos agrada eso, ¿verdad? Y el ser humano quisiera eso, que no hubieran límites, que no hubiera control, porque naturalmente los seres humanos queremos vivir sin control,
vivir sin freno, vivir sin límites, vivir desenfrenadamente. Pero los que en algún tiempo vivimos o quisimos vivir de esa manera, ¿cómo terminamos? Nos pegamos unas estrelladas terribles, ¿verdad? Y cometimos unas equivocaciones terribles en la vida. Yo recuerdo que cuando tenía 18 años me había equivocado tanto y había dañado tanto mi vida que finalmente le dije: Señor, yo no soy el indicado para dirigir mi vida. Definitivamente nosotros sin Dios somos como un vehículo sin frenos, que van a toda por la vida, estrellando a otros, llevándose a otros por delante y dañándonos a nosotros mismos. Y por eso cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor empieza a trabajar en nosotros el dominio propio, el autocontrol, la capacidad para empezar a decirle a ciertas cosas no. ¿Por qué? Porque en mí no todos los deseos son buenos y no todos mis pensamientos, mis sentimientos son buenos, y por lo tanto tengo que aprender a evaluar a cuáles necesito decirle no y a cuáles necesito decirle sí. Otra razón por la cual necesitamos dominio propio, 1 Corintios 6:12 nos dice lo siguiente. 1 Corintios 6:12 nos dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. En otras palabras, usted y yo podemos hacer de todo, pero no todo nos conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice aquí el apóstol Pablo: yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que no todo nos conviene, y hay muchas cosas que, aunque creemos que son libertad nuestra, nos terminan esclavizando en la vida. Y finalmente necesitamos dominio propio, porque Dios no va a hacer todo por nosotros. Escuchemos esto: Dios no va a hacer todo por nosotros. Hay una parte en nuestro caminar con Dios que nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde hacer lo posible, y a Dios le corresponde hacer lo imposible. Y como hay una parte que nos corresponde a nosotros, en esa parte necesitamos el dominio propio. Seguramente todos aquí deseamos cambios en nuestras vidas, o deseamos ver cambios en otros. Pues esos cambios no solo van a suceder orando, o no solo se dan cuando oramos. Esos cambios se van a dar en nuestra vida cuando nosotros ejercitamos y usamos el dominio propio para poner límites y para decirle no a ciertas cosas que están mal en nuestras vidas. Esa parte que nos corresponde a nosotros requiere dominio propio. Dominio propio. Porque de repente usted le puede decir a Dios: Señor, quítame esto. Y Dios va a decir: sí, yo te voy a ayudar. Pero Dios no va a hacer todo. Yo tengo que también hacer mi parte, y tengo que también disponer mi corazón y mi voluntad para decir no a esto, y para empezar a tomar decisiones y empezar a hacer cambios. Y entonces, cuando yo doy ese paso, la gracia de Dios viene y me sigue capacitando para que yo siga avanzando en esa dirección.
Cuando nosotros escuchamos que ser cristiano es, porque de pronto ya puede venir ese pensamiento a nuestra mente de que entonces a todo debemos decirle no, porque puede existir la idea de que ser cristiano es alguien que no puede hacer esto, alguien que no puede hacer lo otro, alguien que no puede hacer tal cosa, como si todo fueran prohibiciones o como si todo fuera malo. Resulta que no es así y que no debemos verlo así. Y que cuando alguien nos diga, oiga, pero usted ya no hace esto, usted ya no hace aquello, usted ya no hace lo otro, no nos sintamos mal por eso. Porque es que el cristiano más bien, en lugar de verse como alguien que no puede esto, que no puede lo otro, como si todo fueran prohibiciones, el cristiano más bien es alguien que puede hacer lo que otros no pueden hacer. ¿Sí? ¿Qué tal si lo vemos de esa manera? El cristiano no es alguien que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, sino que el cristiano es más bien alguien que puede hacer lo que otros no pueden hacer. ¿Verdad? Ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser un mejor empleado, ser un mejor jefe, ser un mejor ciudadano, ser un mejor hijo, ser un mejor padre. Y para eso sí se necesita fuerza. Para eso sí se necesita valentía. Para eso sí se necesita valor. Para eso se necesita el dominio propio. Para eso necesitamos dominio propio. Entonces el cristiano no es alguien que no puede, que no puede, que no puede. No, el cristiano es alguien que puede hacer lo que otros no pueden hacer. Y cuando de repente en nuestra vida alguien diga, oiga, pero usted no hace esto, pero usted no hace lo otro. Sí, yo no hago eso. Claro que no hago eso, pero hago esto, pero hago esto, pero hago lo otro, pero hago cosas que usted no puede hacer y que usted debería tener a Cristo en su corazón para que pueda empezar a dejar de hacerlas. Ah, pero es que usted no se emborracha, usted no se embriaga. Pues gracias a Dios por tener la capacidad para no hacer eso, que es dañino y destructivo para nuestras vidas. Y más bien, en lugar de perder el tiempo y de perder el dinero allí, lo invierto con Dios, con mi familia, con mi salud, haciendo cosas sanas y buenas para la vida. Eso es lo que hace el cristiano. El cristiano no se trata de lo que no hace. Ser cristiano no consiste en lo que no hacemos solamente. Ser cristiano consiste más bien en lo que hacemos mejor y diferente a lo que otros sin Dios hacen. Y para eso necesitamos dominio propio. Para eso necesitamos dominio propio. Ahora, a todas estas, ¿cómo podemos tener dominio propio? ¿Sí? ¿Cómo podemos cada día crecer en nuestra capacidad de decir no a nosotros mismos? De evitar los excesos, de respetar los límites. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice algo muy importante: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué nos da Dios su espíritu? Para que podamos tener poder, para que podamos tener amor y para que podamos tener dominio propio. Por eso cuando nosotros hablamos sobre el Espíritu Santo, necesitamos recordar que la verdadera obra y manifestación del Espíritu no son los desórdenes, no es el desenfreno, no es el descontrol, sino más bien el control y el dominio propio sobre nuestras vidas.
Como alguien decía, estar llenos del Espíritu no es solo hablar en lenguas, aunque es un don del Espíritu. Y gloria a Dios cuando podemos hacerlo. Pero estar lleno del Espíritu no es hablar en lenguas. Como alguien dijo, es controlar la lengua. Y eso sí que es difícil, ¿verdad? Y para eso se necesita mucho poder y mucha ayuda del Señor, ¿cierto? Estar lleno del Espíritu no es solo caerme al suelo, aunque si de repente algún día Dios lo hace, bueno, es lo que yo hago cuando me levanto del suelo. Estar lleno del Espíritu no es llorar, sino es controlar mi vida y hacer la voluntad de Dios. Es eso, la llenura y la obra del Espíritu tienen más que ver con esa facultad y esa capacidad que Dios nos da para podernos dominar y controlar a sí mismos y no obedecer a nuestros malos deseos. Y en eso necesitamos avanzar y necesitamos crecer mucho. Así que lo primero para poder tener dominio propio es que necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Una persona sin Dios, una persona sin Cristo, no puede llegar a tener el dominio propio para vencer y para no obedecer al pecado. Podrá desarrollarlo en algunas áreas, pero no podrá desarrollarlo para enfrentar y vencer el pecado. Lo primero es que necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Para tener el dominio propio necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo vivimos llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros continuamente, permanentemente y frecuentemente nos estamos alimentando y nos estamos llenando con las cosas del Espíritu. Cuando dedicamos gran tiempo a orar, cuando dedicamos gran tiempo a las Escrituras, cuando dedicamos gran tiempo a congregarnos, a unirnos, a vincularnos al cuerpo de Cristo, a servir, cuando dedicamos gran tiempo para escuchar el mensaje de la palabra, para estar conectados con las cosas del Espíritu, en ese momento o en la medida que hacemos esas cosas, vamos a estar llenándonos del Espíritu. La llenura del Espíritu no es solo algo momentáneo, no es solo una experiencia del momento. La llenura del Espíritu es una búsqueda diaria, continua de su presencia y de las cosas de Él. Cuando vivimos de esta manera, estaremos siendo llenos una y otra vez del Espíritu. Y en la medida que estamos llenos del Espíritu, pues cuando yo estoy lleno de una cosa, no tengo lugar o espacio para la otra. Cuando yo estoy lleno del Espíritu y en mí está lo del Espíritu, difícilmente las cosas de la carne van a tener un lugar en mi vida, porque ya mi vida está ocupada, porque ya mi mente está ocupada, porque ya mi corazón está ocupado, porque ya mi alma está ocupada con la presencia y con la verdad del Señor. Y eso necesitamos hacerlo cada día. Cuando descuidamos estas cosas, el pecado empieza a entrar y empieza a anidarse en nuestras vidas y empieza a tomar fuerza sobre nosotros. Y aunque somos creyentes, muchas veces estamos más dominados por las cosas de la carne que no por las cosas del Espíritu. ¿Y a qué se debe eso? A que hemos descuidado las cosas del Espíritu y hemos dejado de llenar nuestras vidas
con las cosas del Espíritu y empezamos a dar espacio para que las cosas de la carne tomen lugar en nosotros. Así que lo primero para el dominio propio es: necesitamos estar llenos del Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Lo segundo, necesitamos entender que aunque el dominio propio es un don del Espíritu, es un fruto del Espíritu, es una parte del fruto, nosotros necesitamos ejercitarlo y usarlo. Sí, es como si de repente nos enviaran a hacer algo y nos dieran la herramienta para hacerlo. Yo tengo que usar la herramienta. Si yo no uso la herramienta, no voy a hacer nada. Entonces, aunque Dios nos da el dominio propio, ¿a quién le corresponde usarlo? A nosotros. Eso ya no le corresponde al Señor. Él nos lo da, pero a nosotros nos corresponde usarlo. Y dice 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice lo siguiente, desde el verso 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿no? Y él está colocando aquí el ejemplo de alguien que lucha, de alguien que compite. Y yo no sé si ustedes saben que los deportistas tienen que abstenerse de muchas cosas. Tienen que tener una alimentación diferente y tienen que tener unos ejercicios y unas rutinas fuertes. Y Pablo dice acá: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo nos está diciendo acá: miren, si las personas que compiten en este mundo se abstienen de cosas con el ánimo de ganar en esa competencia, ¿cuánto más nosotros como cristianos no tenemos que tener el valor y el sacrificio para abstenernos de ciertas cosas a fin de ganar una corona incorruptible, mucho mejor y mucho mayor que la que puede ganar cualquier deportista o competidor aquí humanamente? Y miren lo que dice el verso 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, pero peleo no como quien golpea al aire. Está hablando Pablo y está diciendo: yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo estaba diciendo aquí que él se enfocaba en luchar ¿contra quién? Contra él mismo. Y cuando él dice acá de golpear su cuerpo, no se estaba refiriendo a sacar un látigo y darse latigazos. No, mire lo que dice el versículo: y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, Pablo está diciendo acá: mi lucha, mi pelea mayor es contra mí mismo. Y lo que me esfuerzo en hacer es en poner mi vida en servidumbre ¿a quién o de qué? En servidumbre a Cristo y en servidumbre a su palabra, a su voluntad y a sus propósitos. Como por allá en Corintios, Pablo también dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, que nosotros, por medio del Espíritu, podemos tener la facultad y la capacidad para tomar el control de nuestras vidas.
y para empezar a guiar y a dirigir y a encaminar nuestra vida por lo que es bueno y por lo que es correcto. Cuando nosotros hablamos y pensamos en que el Espíritu controle nuestra vida, esto no va a suceder sin la cooperación nuestra y sin el trabajo nuestro unido a la obra del Espíritu. Así que necesitamos usar el don del dominio propio. Necesitamos resistir. El Señor nos dice acerca del diablo: resistid y huirá de vosotros. Resistir. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no se va a ir tan rápido, que a veces no se va a ir inmediatamente, que va a estar ahí, nos va a tratar de atormentar, nos va a tratar de oprimir, nos va a tratar de dañar. Pero si resistimos, como lo hizo Jesucristo nuestro Señor, al final sucederá lo que pasó allí también en el momento de la tentación. Y dice que el diablo al final, al ver que no pudo, ¿qué hizo? Se fue, ¿cierto? Se fue. Pero Cristo tuvo que resistir. Y así mismo nosotros necesitamos hacerlo, porque a veces el diablo no se va a ir en la primera tentación, sino que va a poner la segunda, y va a poner la tercera, y va a poner hasta la cuarta, y va a poner hasta la quinta. Pero si resistimos y nos mantenemos firmes, llegará el momento en que tendremos descanso y que tendremos libertad y victoria completa. Pero necesitamos resistir. El dominio propio requiere pensar antes de actuar y antes de hablar. Pensar antes de actuar y antes de hablar. ¿Cómo podemos crecer en el dominio propio? Pensando antes de actuar y pensando antes de hablar. A veces nuestras reacciones son más viscerales, emocionales, que no razonales, que no razonan. ¿Sí les ha pasado eso? Que alguien nos dice algo o hace algo y reaccionamos más con la emoción que no con la razón, ¿verdad? Y para ejercer el dominio propio necesitamos aprender a usar más la razón que no la emoción. Porque la emoción a veces nos puede llevar a reaccionar injustamente, equivocadamente. Pero la razón, y sobre todo una razón alimentada por la verdad de Dios, nos va a ayudar a poder mirar las cosas bien. Así que el dominio propio se desarrolla pensando antes de actuar y antes de hablar. O sea, no explotar inmediatamente cuando nos dicen o nos hacen algo, sino esperar que se aquieten nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensar, como dicen por ahí, con cabeza fría, y ahí sí tomar una decisión. Y esto nos ayudará a evitar muchos problemas que suceden cuando reaccionamos y explotamos ante las situaciones de la vida. El dominio propio requiere sacrificio. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:23 lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El dominio propio requiere sacrificio.
A veces va a doler decirle no a ciertas cosas. A veces va a costar decirle no a ciertas cosas. Incluso a veces va a traer problemas decirle no a ciertas cosas. Pero ahí en ese momento necesitamos recordar para quién lo estamos haciendo. Para nuestro Señor, para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestras vidas. El dominio propio no es un camino fácil, no es un camino rápido, pero es el mejor camino y el camino más seguro para poder disfrutar de una vida en paz, en tranquilidad, en libertad, en bendición. Y finalmente, hay una práctica que nos ayuda a ejercitar el dominio propio: el ayuno. ¿Han escuchado ustedes sobre el ayuno? ¿Ha ayunado usted alguna vez? El ayuno popular o generalmente se conoce como la abstinencia de alimentos durante un tiempo determinado. Y esa abstinencia de alimentos por un tiempo determinado ayuda a ejercitar el dominio propio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo le digo a mi cuerpo: hoy no va a desayunar, hoy no va a comer esto, hoy no va a comer lo otro. Y en ese ejercicio estoy ¿qué? Fortaleciendo el dominio propio en mi vida. Y además que el ayuno es beneficioso para la salud también. Ahora, hay personas que por alguna razón no pueden dejar de comer. Entonces existe el ayuno parcial de algunas cosas y se comen otras más livianas, como las frutas o las verduras, y se deja de comer lo que es poco más común. O de repente alguien dice: no, pero pues es que yo no puedo dejar de comer ni nada, o sea, necesito comer por salud. Pues entonces podemos hacer un ayuno de redes sociales, de teléfono, que usted dice: voy a dejar este aparato y voy a desconectarme un día, 2 días de este aparato, o del televisor, o de otras cosas de las cuales usted tiene gran dependencia, y usted dice: para ejercitar el dominio propio voy a hacer abstinencia de esto, voy a hacer abstinencia de lo otro. O sea, el dominio propio es algo que se tiene que ejercitar. Y como les digo, el ayuno es una gran herramienta para ejercitar el dominio propio. Por esta razón, nosotros como iglesia les animamos a practicar el ayuno, y como iglesia ayunamos, hacemos ayunos los jueves cada 15 días. Y les invitamos no solo a ayunar aquí, sino que aún en sus propias casas ustedes puedan separar días y puedan separar tiempo para ayunar. Frecuentemente procuro ayunar en mi casa, porque es una práctica que nos ayuda y que necesitamos para ejercitar el dominio propio en nuestras vidas de manera práctica. Finalmente, de todas las virtudes del fruto del Espíritu, se cierra con esta, con la del dominio propio, porque sin esa ninguno de los otros podrían desarrollarse en nuestras vidas. ¿Cómo creen ustedes que podríamos ser pacientes sin dominio propio? ¿Cómo creen ustedes que podríamos ser mansos sin dominio propio? ¿Cómo creen ustedes que podríamos tener gozo sin dominio propio? ¿Cómo creen ustedes que podríamos ser amables sin dominio propio? Esta virtud o esta cualidad del fruto del Espíritu debe estar
para que todas las demás se puedan desarrollar y puedan crecer en nuestras vidas. Por eso el Señor la cierra el fruto, las virtudes del fruto del Espíritu, la cierra con el dominio propio, con la mansedumbre. Porque son las dos que tienen que ver con el autocontrol. Y yo quisiera, para terminar, que nos hiciéramos una pregunta. ¿En qué áreas de su vida usted carece de dominio propio? ¿Qué áreas de su vida lo controlan a usted a veces en lugar de usted controlarlas a ellas? Pensemos por un momento en eso. ¿Qué áreas de su vida le controlan a usted en lugar de usted controlarlas a ellas? Y creo que ahí necesitamos empezar a ejercer dominio propio para tener una vida cada día mejor y para disfrutar de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. A veces nos puede dominar la ira, por ejemplo. A veces nos puede dominar la codicia, la ambición. A veces nos puede dominar las ganas de comer, por ejemplo, ¿cierto? Y comer y comer y comer. ¿Sí? Diferentes cosas. Y ahí yo les pido que en esta mañana nosotros le pidamos a Dios que en esas áreas nos ayude a utilizar y a ejercer el dominio propio, para que no sean esas las que nos dominen, nos controlen, sino que sea el Señor, su Espíritu, dominando y controlando nuestras vidas. Les pido que nos coloquemos de pie y que por favor haga usted una oración muy honesta, muy sincera con Dios, y le pida al Señor en esta mañana por esas áreas de su vida que usted identifica que le dominan y que le controlan, en lugar de usted dominarlas y controlarlas a ellas. Le pido que cierre sus ojos y que oremos juntos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Te agradecemos, Dios, porque tú quieres que tengamos una vida en libertad, porque tú quieres que disfrutemos de la vida. Pero para eso, Señor, primero tenemos que vencer, tenemos que enfrentar una lucha con nosotros mismos, Señor, y con los malos deseos que habitan en nosotros, Dios. Para eso, Señor, primero necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una determinación, Señor. Y necesitamos, Dios, permitir que tú nos ayudes a ejercer dominio propio, Señor. Aprender a decir no a nuestros malos deseos, Señor, a nuestras emociones, sentimientos, cuando estos se quieren desbordar hacia cosas dañinas y equivocadas, Señor. Hoy oramos unidos aquí, Padre, y te pedimos, por favor, que a través de tu Espíritu, Señor, de ahora en adelante nos ayudes a ser conscientes de que todo no lo vas a hacer tú, Señor, de que a nosotros nos corresponde una parte, y en esa parte necesitamos tener dominio propio. Necesitamos ejercer dominio propio, Señor. Ayúdanos, Padre. Y yo le pido que usted presente delante de Dios esas áreas de su vida
donde usted reconoce que están fuera de control y que muchas veces se le dominan, le controlan y le llevan a hacer cosas que están mal delante de Dios y que dañan también su propia vida y la vida de otros. Oh Señor, oramos, presente con toda libertad delante de Dios esas áreas de su vida y dígale: Señor, en esta área yo necesito dominio propio. En esta área te pido que me ayudes a ejercer dominio propio de ahora en adelante. Señor, oramos en esta mañana para que podamos, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, tener control de nosotros mismos, Señor. Tener control y no complacer todos nuestros deseos, no obedecer a todos nuestros deseos, Señor, sino poder seguir el deseo del Espíritu, seguir los deseos de tu Espíritu, Señor, y hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas, en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras familias, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Padre, te pedimos en esta mañana que el dominio propio pueda desarrollarse y pueda estar presente en nuestras vidas como creyentes y como hijos tuyos, Señor. Gracias por darnos dominio propio, Señor. Ayúdanos a usarlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.